Historias y testimonios hoy con una persona conocida de nuestra ciudad, se llama Jennifer, la conocemos como Jennifer Aucejo, y es una representante de los derechos y la igualdad de derecho para todas las personas, ¿no? Bueno, nos va a explicar mejor ella misma cuál es su representación, porque te has transformado en una representante, sí, ¿no es cierto? En realidad no podemos llamarnos representantes porque en realidad no podemos representar a otra persona, en realidad somos referentes. Digamos que luchamos por los derechos de la colectiva LGTBI, que en realidad son muchos años de lucha y en realidad ha habido un gran avance, la verdad que hay que resaltar eso también, lento, pero se ha podido hacer un gran cambio. Es claro, hay una diferencia muy grande de los años en que fuiste muy jovencita. Sí, porque en realidad en una ciudad pequeña, digamos, donde culturalmente crecemos de otro modo, con cosas impuestas, esto para muchas personas no es presencia. Entonces, lamentablemente, eso lo pagamos caro, digamos, la sociedad nos excluye, no solamente primero desde el hogar, en muchos casos, en otros desde la educación, porque a los niños o a las niñas se las excluye, o se las discrimina, o se les burla, o se les golpea, y estos niños o estas niñas lamentablemente no quieren seguir estudiando, abandonan sus estudios, otras tantas lamentablemente se van de sus hogares, y otras lamentablemente terminan prostituyéndose como un modo de sobrevivencia porque fueron excluidas no solo de su hogar, sino del sistema educativo, y digamos lamentablemente terminan en manos de otras travestis o trans que su modismo de vida ha sido ejercer la prostitución, y lamentablemente es eso lo que le inculcan como medio de sobrevivencia. ¿Y vos cómo te definís? Yo como una travesti, orgullosa de serlo, porque en realidad, lamentablemente, bueno, genéticamente nací con una genética masculina, digamos, con un sentir y tal vez un pensar diferente, pero también siendo consciente de que, digamos, físicamente o genéticamente, digamos, no puedo negar una realidad que es la masculina que tengo, pero asimismo adaptado mi ser a lo que he deseado o a lo que querido, o como querido verme, digamos. Quería así. Ser mujer. Pero en realidad, digamos, yo aprendí con los años, digamos, a que, primero que la palabra trans o travesti no es una mala palabra. En realidad en la sociedad, en estos tiempos, todo tiene que tener un nombre, todo tiene que tener un título, todo tiene que tener un marco. Para mí las personas tienen la libertad de ser. Entonces, digamos, para mí, como las etiquetas, es decir, un ser es tan amplio en su esplendor o desde el interior, digamos, no la podríamos descifrar, no la podríamos definir. Entonces, para mí a veces el ponerle un título, un nombre, es como encasillarla en algo, y para mí los seres tenemos esa libertad de ser lo que deseamos, como deseamos, siempre y cuando no perjudiquemos a otra persona. ¿Cuándo te diste cuenta vos de esto que te estaba pasando? A muy temprana edad, porque en realidad, digamos, yo siempre, bueno, hace muchos años también vos me hiciste una nota en la que yo también expresaba lo mismo, porque en realidad no es que decimos, bueno, mañana me quiero vestir así y quiero vivir esta vida tan difícil, porque no es fácil, porque como dije hoy, la sociedad nos hace pagar caro eso. Entonces, yo tendría 16 años, que es la etapa más o menos del desarrollo tanto de las niñas como de los niños, y cuando a mis amistades o a mis amigos les empezaron a atraer o a llamar la atención las mujeres, a mí me empezaron a llamar la atención mis amigos de toda la infancia, y para mí fue muy difícil de procesar porque no entendía. Yo dije, ¿cómo puede ser que me llame la atención otra persona, claro, con la que me he criado? Entonces fue muy difícil. También he perdido todas esas amistades de la niñez o de la adolescencia, las he perdido al mostrar mi verdadera esencia, y me dejaron de lado. ¿Pero durante la infancia no te sentías diferente? Siempre tenemos una cosita, pero lo que pasa es que siempre tenemos como una cosa medio extraña, que yo vengo de una familia en la que nos crió mi mamá sola, somos 3 hermanos, y fue muy duro para ella criarnos. Entonces como que aunque tenemos una inocencia, como que nos crían que el varón tiene que estar con la mujer y la mujer con el varón.
Entonces ya digamos, hay algo que no está bien, entonces lo percibimos igual. Y por lo general nunca vamos a contarles a nuestra familia, por lo general siempre es un tercero, o a otra persona de afuera, o a alguien de nuestra misma condición. Pero los juegos, como por ejemplo, decimos, bueno, las nenas juegan con las muñecas, los varones juegan con la pelota, idea que se está cambiando y se está deconstruyendo, sí. Pero en el momento en que vos pasabas por tu infancia, esta era la consigna. Claro. ¿Vos qué elegías para jugar? Y más lo femenino que lo masculino. Siempre igual en el colegio también estaba más con las mujeres que con los varones, porque en realidad eran quienes mejores me trataban en realidad. Porque los varones eran más agresivos, o más discriminativos, tal vez porque también ellos eran inocentes, tal vez, pero había como una cierta cosa que es lo que yo a veces trato de romper cuando hablamos de discriminación o de exclusión, porque la discriminación es generalizada, no es solamente hacia un grupo de personas. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo cuando tenés necesidad de trabajar y te encontrás con esto que hace unos cuantos años era una dificultad? Sí, en ese momento no teníamos presencia para poder trabajar. Esto no era presencia para una persona, para una empleadora o empleador. Digamos, entonces cuando íbamos lamentablemente a pedir un trabajo, o se reían y nos quedaban mirando como diciendo, a vos no te puedo emplear, o si no directamente no te atendían. Entonces lamentablemente en su momento, digamos, tuvimos una vida muy dura. Yo personalmente lo digo primero porque es una experiencia de vida y porque creo ser una persona que ha pasado un montón de adversidades. No creo ser ejemplo, pero sí digo que pasó cosas muy difíciles, pude autosuperarme como persona, tuve que ejercer la prostitución de muy joven, pero también pude salir de esa vida. ¿Y no te quedaba otro camino? En ese momento no, porque lamentablemente siempre suele decirse que nosotras y nosotros lamentablemente ejercemos la prostitución porque es lo más fácil. En realidad no, hay muchas personas que mueren y muchas otras que son maltratadas. Entonces la necesidad es muy difícil para una persona que pasa hambre, para una persona que pasa frío, para una persona que tal vez no tiene. Yo viví muchos años en un ranchito de Chapa, que me fue muy difícil, pero no me arrepiento de lo que he vivido porque eso me hizo ser la persona que soy. He aprendido a sostenerme, a sostener a otras personas, he aprendido a guiar, a orientar a otras personas que pasan momentos muy difíciles. Es decir, si yo pude pasar por esto y esto y esto, vos también podés. A veces puede ser un prejuicio y hasta me da un poco de aprensión decírtelo, porque no es lo que pienso, pero suele decirse, y hacen eso porque les gusta. En realidad una persona no, digamos, en una sociedad como, bueno, en esta que es muy pequeña, y que estamos hablando, yo ya tengo 40 años, entonces, digamos, estamos volviendo todo ese lapso para atrás, digamos, en ese tiempo donde a nosotros, digamos, se nos veía en la calle y se nos llevaba por cualquier cosa, por el solo hecho de decir, son un mal ejemplo para los niños que están tal vez en una plaza. Y pasamos un montón de cosas en ese momento, digamos, y no teníamos derecho a nada, no teníamos derecho a denunciar lo que vivíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos identidad, no teníamos nada, digamos, ni siquiera derechos. Mi pregunta apunta a esto, ¿no? A una persona que ejerce la prostitución, ¿cómo lo vive? ¿Cómo se siente y cómo puede llegar a salir de eso? Y caes en eso primero porque se te empiezan a cerrar muchas puertas, lamentablemente. Entonces, una persona tiene que comer. Como decía recién, una persona, al estar de este modo, era muy difícil en esos tiempos que alguien te empleara. Digamos, te podían emplear, pero si vos cambiabas completamente tu estética, que es lo que yo tuve que hacer para poder salir de la vida que vivía, porque yo tuve que trabajar desde la construcción, he trabajado en la pintura, he sido una o sea, tu deseo era vestirte como mujer, pero para conseguir un trabajo en ese momento no podía directamente, entonces tuve que negociar mi esencia, digamos, decir, yo o si sigo en este lugar, lamentablemente no voy a vivir muchos años, porque el promedio de una trans o una travesti es de 35 años, lamentablemente. Es difícil, eso que decís, negociar mi esencia. Y sí, porque así fue. Lamentablemente fue así, porque cuando con los años te volvés una persona luchadora. Entonces yo guardé mi esencia dentro de mi ser, que es donde habita, y después me camuflo en el mundo, porque nos adaptamos al mundo.
digamos, aunque tal vez parezca medio extraño en estos tiempos, pero a veces debemos hacer eso. Porque la gente, la discriminación está camuflada. Porque ahora hay leyes que te amparan, pero la gente sigue viéndote como un objeto o como un personaje raro o como alguien para la burla, aunque tal vez lo haga directa o indirectamente. Entonces a veces, lamentablemente, debemos guardar nuestro ser y, en mi caso y otras personas que tal vez son más rebeldes, y yo a esta altura no tengo tal vez ganas de confrontar con el mundo, porque yo ya tengo mi edad, ya he pasado por un montón de cosas. Claro, entonces, bueno, guardaste el vestido y te pusiste con el gorro. Sí, me tuve que guardar el pelo, digamos, ponerme una gorrita y salir a pintar o a trabajar de peón. Pero me enseñó muchas cosas, me gané el respeto de mucha gente gracias a eso, porque de un día me veían de toco aguja y al otro día me veían trabajando. Y agradezco eso porque eso viene de mi madre, que siempre me inculcó digamos, el trabajar y el vivir dignamente. Yo siempre digo, es mi gran ejemplo a seguir, porque siempre nos inculcó eso. Tal vez en nuestra juventud somos medios y medias rebeldes, que pensamos que vamos en contra del mundo y que todo va a ser como nosotras y nosotros queremos, y no es así, la vida a veces nos golpea muy duro. ¿Y tu mamá aceptó tu condición? Y a veces, yo digamos, habría que preguntárselo, pero para mí yo siempre digo que ella tiene como la esperanza de que tal vez le voy a llevar nietos, y que le voy a llevar tal vez a una mujer a mi casa. Creo que ya a esta altura ya no va a ser así, pero agradezco, digamos, que ha sido flexible, que ha sabido, digamos, amarme más allá de las apariencias. Yo agradezco todo lo que me ha dado mi familia. Es que es así, sobre todo una mamá, ¿no? Como no va a sí, amar a su hijo. Porque nos crió sola. Yo creo que en su momento, cuando yo aparecía así, le fue muy difícil de procesar. Entonces, y yo también porque, digamos, era una persona muy joven, como decía recién, rebelde, y tal vez para mí, tal vez en ese momento hasta lo tomaría como un juego, pero mi mamá tal vez lo procesaba de un modo más doloroso. Vos decís que guardaste la rebeldía, pero no tanto, porque por tu rebeldía lograste conseguir un trabajo, sí, en virtud del cupo trans. Claro, a mí se me emplea en el municipio antes que la ley se apruebe. Digamos, la ley no estaba aprobada en ese momento. Yo agradezco al señor Vicente Catica que me recibió muy amablemente. También agradezco a Leticia Calderón, que también que fue como el puente o el nexo. También agradezco a mis amigos, a Débora Haddad, a Jeremías Miño, que me acompañaban en ese momento. Yo en ese momento era artesana, estaba en las ferias, vendía unas muñecas de papel, me acuerdo, y de eso sobrevivía, que me era muy difícil. Pero siempre buscaba un medio para poder sobrevivir. Se me emplea en el Hogar San Luis, y creo que la vida, que es mucho más sabia, nos ubica en el lugar y en el tiempo justo. Y eso es lo que logré entender con los años. Tal vez yo quería, no sé, trabajar de otra cosa, vivir de otra cosa. ¿Te hubiese gustado estar en la televisión? Acá, tal vez. Acá, claro. Bueno, estamos en el escenario del Teatro Constantino. Tal vez no del modo que uno desea, pero sí. ¿Te hubiese gustado ser artista? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a veces hay que tener mucho mérito para eso. Pero creo que una persona puede volcar su arte en otras cosas, en las manualidades, en las artesanías, en esas cosas. Soy mucama del Hogar San Luis. Igual no tengo esta estética porque en el hogar, digamos, hay protocolos o hay, digamos, no se puede usar zapatos, no podemos utilizar el pelo suelto. Entonces, digamos, en cierto modo, terminas teniendo como, sí, algo medio andrógino, así más o menos. Porque en realidad no puedes tener el pelo suelto o tener las uñas largas, porque podés lastimar a algún abuelo o a alguna abuela. Entonces, y te ha tocado justamente trabajar en una situación muy difícil. Sí. ¿Cómo fue? Uy, una situación muy difícil. Porque el hogar de ancianos San Luis fue uno de los lugares donde más fallecimientos hubo. Sí, digamos, dentro de las personas que, digamos, que casi del total de los abuelos, y no solamente de los abuelos, sino de los empleados y las empleadas, fui una de las personas que no salió negativa, digamos, en los hisopados. Uh-huh. Entonces quedamos dos mucamas, y después quedaron algunas enfermeras, y después el otro total se tuvo que retirar porque tenía que hacer, digamos, los 15 días
pero fue muy difícil, fue muy duro, no solo perder abuelos, que son como nuestra familia, que son personas a las cuales vemos todos los religiosos días, a quienes le damos no solamente, digamos, cumplimos con nuestra función, sino también, digamos, volcamos mucha parte humana. Ay, perdón, pues se me cierra la... Sí, tu vínculo con los abuelos, ¿cómo es? Y en realidad es muy, son seres muy frágiles, a quienes los vemos a veces como niños, que necesitan amor, necesitan atención, contención, afecto, que tal vez no somos su familia, que hacemos lo mejor que podemos porque a veces ellos esas cosas las esperan de sus afectos. Y en realidad no sé si porque es algo mutuo también, porque ellos nos adoptan como parte de su familia, pero también nosotras y nosotros los adoptamos a ellos. Entonces perderlo fue muy, muy duro para nosotras y nosotros. No solamente perder abuelos, sino también contener a los otros abuelos, que tal vez tratamos de que no vieran que tal vez había fallecido un abuelo y lo teníamos que llevar. Fue muy duro, muy, muy duro. La verdad que no se lo deseo a nadie. Hemos recibido muchísimas críticas, no sé si por partidismos, pero en realidad es muy duro que las personas no se pongan en nuestro lugar. Como empleadas o empleados hemos dado lo mejor que hemos podido. El virus en ese momento era ya comunitario. Sinceramente, la verdad que no sé cómo ingresó al hogar, porque podría haber entrado no solamente por los empleados y las empleadas, sino también, digamos, va gente que lleva la carne, hay gente que lleva la verdura. Digamos, no sé si habría que buscar culpables a esta instancia. Lo que sí ruego o espero que todo este caos que se ha vivido, donde hemos perdido tantas vidas humanas, que en realidad ha sido difícil, tanto para todas las personas esenciales que han sido, no todas en su totalidad, valoradas. Se ha enfocado solamente la atención hacia un lugar, pero hay muchos trabajadores y trabajadoras esenciales que han hecho una excelente labor y tal vez no ha sido tan reconocida. Y cuando el virus estaba ahí en el hogar y vos eras una de las pocas personas que no estaba contagiada, ¿cómo te enfrentabas a eso? ¿Tenías temor? Y en realidad era muy difícil porque estamos hablando de un total del hogar, entre empleados y abuelos o adultos mayores. Entonces pasar por entre medio de toda esa gente, a veces no sé si es suerte, si es tener un Dios aparte o qué es, pero pasamos por ahí y nos salió negativo y teníamos el temor continuo no solamente de perder el total de los abuelos, porque fue muy difícil, porque de golpe fallecieron muchos abuelos, pero también eso sucede en el transcurso de otros años. Va a ser casi 3 años que estoy en el Hogar San Luis, y a veces en el transcurso del año sucede eso, que más o menos el total que se perdió ahora se pierde. Pero los abuelos también hay que entender que tienen otras patologías. Ya los abuelos, no todos, pero en su mayoría no llegan en buenas condiciones, ya vienen con otros problemas muy deteriorados algunos. Entonces lamentablemente esto, que ha sido terrible, ha sido como un golpe que tal vez no pudieron pasar o procesar. Y muchos de los abuelos también, digamos, hay que recordar que los abuelos apenas están mal, se derivan al hospital. Digamos, no tenemos un hospital en el hogar, digamos, ellos apenas están mal o tienen algún síntoma, o algo, se derivan automáticamente, por cualquier circunstancia, al hospital. Digamos, algunos fallecieron sí en el hogar, pero otros, en su mayoría, fallecieron en el hospital. Bueno, dejamos este tema y te agradezco en nombre de la comunidad, seguro. Yo me voy a rogar también, sin que nadie me la haya dado la representación, pero seguro que la mayoría de la comunidad les agradece a todos quienes han estado luchando desde el lugar que les tocó, ¿no? Hicimos nuestra función. Lo que sucede es que, digamos, somos personas también, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos familia, que tal vez, no sé si la gente tal vez ha tenido, la verdad que lamento muchísimo aquellas personas que perdieron sus seres queridos, de corazón lo lamento mucho. Pero, digamos, también nosotros hemos expuesto lo mejor que hemos podido desde nuestro lugar. Gracias. Y ahora volvamos al tema. Sí, medio. ¿Te emociona? Sí, sí, claro. Sí, porque yo los adoro, los abuelos.
Eso es muy bueno, saber que alguien que trabaja en ese lugar tiene un sentimiento hacia ellos, porque uno no imagina que va a terminar sus días en una institución. Entonces lo menos que espera es que alguien lo contenga y lo trate con afecto. También, como yo digo, también es porque también conmueve la fragilidad. Ellos a veces, algunos lamentablemente los cumpleaños los pasan con nosotras y nosotros, ¿no? O las fiestas, porque tal vez sus seres queridos a veces, o no a todos, no vamos a generalizar, pero sí algunos han quedado ahí y no los va tal vez a buscar a alguien para su cumpleaños o para un año nuevo o para una Navidad, y eso duele. Duele porque somos seres humanos. La vida me ha abierto puertas que tal vez no pensaba. Como dije, llegué a un lugar a aprender. Sigo siendo una eterna aprendiz de la vida y trato siempre de volcar eso que he aprendido en otras personas. Vos hablabas del trabajo, del valor del trabajo. Sí. Y tuviste también la posibilidad, gracias al trabajo, de poder hacerte tu casa. Sí, yo vivía en una forma muy humilde, tenía un ranchito de chapa, que no me avergüenzo, por eso lo digo públicamente, porque en realidad una persona tiene que saber de dónde viene y recordar siempre de dónde viene, nunca olvidarse de dónde viene. Y yo siempre tengo presente de dónde vengo, sin avergonzarme, porque en realidad fui una persona muy humilde, vivía en un ranchito de chapa, se me prendió fuego, me quedé en la nada, perdí todo, perdí moto, perdí mis pertenencias, respiré y seguí. Viví muchos años en una piecita con la mitad de un baño, porque no tenía ni baño. Cuando ingreso a trabajar al Hogar San Luis, todo lo que trabajé fue a parar a mi casa. En este transcurso terminé la mayor parte de mi casa, todo trabajando. Digamos, todo el esfuerzo ha valido la pena. Pero vos también pusiste tu mano de obra. Claro, o sea, hay cosas que sí y otras que no, digamos. Hay cosas que, digamos, porque mi turno es rotativo, entonces por ahí hay semanas que estoy de mañana, hay semanas que estoy de tarde, hay semanas que estoy de noche, hay veces que falta personal y hacemos 12 horas, entonces a veces se me hace muy difícil para estar haciendo algo en mi casa, entonces tuve que pagar no solo los materiales, también la mano de obra. Digamos, hacer otras cosas pequeñas sí las he podido hacer. Vos decís que uno lo tiene que contar porque no hay que olvidarse de dónde viene, pero además uno lo tiene que contar porque debe servir para que otras personas se inspiren y digan, bueno, si Jenny se pudo hacer su casa, Sí. ¿por qué no yo? Bueno, yo a veces lo que veo es, digamos, hoy en día, que por ahí, mil disculpas si tal vez está mal dicho, muchas personas se quejan de que tal vez no tienen trabajo, que tal vez es así. Cuando una persona no tiene trabajo, la cuestión es que uno o una la tiene que generar. Entonces, cuando vos no te emplea a alguien, tenés que generarlo. Yo cuando la gente no me empleaba por ciertos prejuicios, me dediqué a las artesanías, a las manualidades, podaba plantas, iba a cortar pasto, barría veredas, y acá estoy, digamos. Entonces pude sobrevivir, digamos, tal vez no alguien no me empleaba, pero pude. Digamos, tal vez es diferente porque yo soy una persona sola, es muy difícil cuando una persona tiene hijos. Ahí es muy difícil, pero al menos, digamos, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para aprender. Entonces la vida es un constante aprendizaje. La vida no solamente nos golpea, nos hace un llamado de atención que tal vez no vemos. Entonces creo que a veces somos malos y malas aprendices de la vida. Entonces la vida nos vuelve a golpear, hasta que tal vez aprendemos. Yo siempre digo que ojalá que toda esta pandemia que se ha llevado tantas o se ha cobrado tantas vidas humanas, nos haya enseñado algo, pero también que seamos buenas y buenos aprendices de todo lo que hemos vivido y lo que aún vivimos. Ojalá, pero a veces parece que no aprendemos lo suficiente. Somos malos, somos rebeldes. Entonces, lamentablemente, bueno, también eso trae consecuencias. También, eso es lo lamentable, ha tenido esas consecuencias. Es interesante poder mostrar un testimonio de vida y que otros sepan que es posible. Sí, así es. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a usted por invitarme, gracias a la Secretaría de Cultura por invitarme, y muchísimas gracias siempre por la buena predisposición y la atención con la que siempre me reciben. Porque no es la primera vez que me haces una nota, y la verdad que hay que reconocer que siempre tenés una predisposición excelente para ser mi persona, y eso lo agradezco mucho.
Gracias a vos.